Muy, pero muy bienvenidos a Esfera Pública, mis queridos telepensantes. Les dije que les tenía una tremenda sorpresa y aquí estamos con Francisco Javier Cuadra, una de las personas que probablemente más sabe y mejor entiende lo que pasa en nuestro país. Él es abogado, fue profesor universitario, exsecretario general del gobierno de Augusto Pinochet, embajador ante el Vaticano. eh, ha tenido ya algunas luces previas a todo lo que se ha ido configurando en nuestro país en algunos momentos de la historia, como cuando hizo sus denuncias respecto de ciertos vínculos del Congreso, ¿no es cierto?, con el tema de las drogas, que después lo vimos en Carlos Montes, en Cecilia Pérez, ¿no es cierto?, lo vimos incluso en Amay Torsini, que poquito antes del 18 de octubre estaba diciendo que el narcotráfico había capturado el Congreso. Aquí estamos con el ex rector de la Universidad, Diego Portales, Francisco Javier Cuadra, que ha llegado a este canal de los telepensantes a hacernos un aporte a quienes realmente queremos reflexionar. Gracias, Francisco Javier, por estar con nosotros aquí hoy día. Gracias a ti, Vanessa, por la invitación y esperemos que sea una buena conversación. Súper, tenemos un poco problemas de conexión, pero esperemos que también se vayan arreglando. El tema por el cual, sí, no sé si tú me oyes bien. Yo no El te problema de oigo. conexión. ¿No me escucha? Ahora sí, Sí, sí. sí. ¿Ahora sí? Bien. Ahora sí. El tema que queríamos conversar nosotros, empezando por las tres hipótesis que le planteé a Francisco Javier que abordáramos en esta entrevista. La primera hipótesis está vinculada a los 600 hombres que hubieran venido hipotéticamente, estamos hablando siempre en términos hipotéticos para que no haya ningún tipo de problema mayor, pero las personas que estamos pensando queremos entender y necesitamos algunas respuestas. En la querella que se hace al presidente Sebastián Piñera, la fiscal le pregunta si es efectivo que él recibió de la Dirección Nacional del Ejército un informe donde se planteaba que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional había logrado introducir en Chile, lo cita, un batallón de 600 agentes clandestinos, expertos en guerrilla urbana, para llevar a cabo operaciones de insurrección en el país. Y entonces la fiscal le pregunta, como si esto efectivamente hubiese existido, este documento que él en ningún minuto lo niega, ¿qué validez se le dio a este informe y qué acciones determinó él mismo desde el gobierno? ¿Cómo ves tú, Francisco Javier, esta situación en que no solamente fue un informe de la Dirección de Inteligencia del Ejército, sino que también hubo informes de la ANI, y hay algunos de nosotros que nos estamos preocupando por las consecuencias que podría tener en el caso de que la hipótesis fuese real a nivel político? Sí, a mí lo primero que me sorprende es que esto sea parte de una pregunta de la fiscal de Valparaíso y, por lo tanto, cómo se produjo el acceso de la fiscal a ese documento. Lo presentó previamente el abogado del presidente de la República, ella se enteró por algún otro medio de la investigación, etcétera. Para mí ese es un primer tema sobre el cual el día de mañana va a haber que hacer la verdad, porque yo recuerdo que para el año 2019, o por ahí en el mes de julio, algunas declaraciones en prensa de parlamentarias de izquierda que sostenían que el mes de octubre iba a ser muy difícil. A mí no me cuadraba que datos públicos indicaran de esa dificultad, porque lo normal es en esa época que ya está en plena tramitación la ley de presupuesto. El gobierno para ese momento había deshecho una primera visión de sus acuerdos nacionales del año 2018, lo había reducido a 3 compromisos en el mes de abril o mayo del 2019. Ninguno de esos compromisos implicaba tramitación de leyes demasiado sustantivas o que pudieran significar una tensión mayor en el país. Por lo tanto, me llamó la atención que diputadas de izquierda hablaran de un mes de octubre difícil. Por lo tanto, comencé a poner atención y
y me formé la convicción de varios antecedentes de que algo así podría ocurrir, tanto que ya a fines de septiembre, principio de octubre, alerté a la gente con quienes trabajo sobre esto que podría ocurrir. Incluso no, mirar muy escépticamente eso, etcétera, de manera que cuando pasó el 18O y el 19O, que fue como un reality en directo, en el cual los que hicieron lo que hicieron sabían exactamente lo que estaban haciendo, y una ayuda no menor fue los medios de comunicación abiertos, públicos, que a través del trabajo de los periodistas iban generando el relato del estallido social. El estallido social, entre comillas, fue un estallido, no fue un estallido social. Incluso la marcha de varios días después no es la cantidad que se reunió efectivamente. Los que se reunieron efectivamente fueron del orden de 700, 750 mil personas y no es más del millón que se hablaba, etcétera. Hay un manejo comunicacional extraordinariamente eficiente de parte de quienes produjeron el estallido. Ahora, a mí personalmente, lo que más, habían dos o tres cosas que me llamaban la atención de simplemente observarla. Primero, el hecho de que se atacó la columna vertebral de Santiago, vale decir el metro. Entiendo que hay más de 80 estaciones quemadas, incendiadas, pero si no me equivoco, 19 de ellas fueron objeto de atentados explosivos que, por la naturaleza del explosivo, por la simultaneidad de las explosiones, etcétera, etcétera, suponían una preparación especial, yo diría, de carácter militar. ¿Habría sido posible que personas de formación militar chilenos, sean de Fuerzas Armadas o de Fuerzas de Orden y Seguridad, en retiro o aún en servicio activo, hubieran hecho algo de esa naturaleza? Francamente, no. No tengo esa impresión, no está en la trayectoria, no está en la historia, no está en la identidad de esas instituciones algo de esa naturaleza. Sí me parecía que era posible que cosas de este orden, como se habían visto en América Latina antes, provinieran de esa unión maldita entre La Habana y Caracas, que ha operado no solo en la instalación y desarrollo del gobierno de Chávez y Maduro, sino que lo hicieron en Colombia y así, en el Ecuador, y etcétera, etcétera, etcétera. El EPP del Paraguay, en fin. Ya sabemos que el instinto bolivariano de Chávez era bolivariano, era expansión. Nosotros vimos cuando ocurrió la independencia del Perú, como Bolívar bajó a una Lima que en realidad estaba en el objetivo militar de Argentina y Chile, que eran parte del virreinato del Perú. En Buenos Aires el reinato hacía muy pocas décadas recién, y Bolívar bajó. Entonces, en la impronta bolivariana hay una expansión, hay una voluntad de expansión. ¿Para qué decir la naturaleza marxista del gobierno de Chávez y luego Maduro y el cubano, etcétera? ¿Por qué podrían ellos haber intervenido? A mí me parecía que había un nexo entre el desafío infantil del presidente Piñera en el viaje a Cúcuta, haciéndose parte de esa operación de propaganda de los Estados Unidos con la ayuda humanitaria, el puente con Miguel Bosé y otros cantantes, etcétera, algo que encanta al presidente Piñera, pero que a Chile le trajo muy malos resultados. De manera que a mí, como hipótesis, me parecía que eso era algo razonable. Ver que casi 2 años después de esos hechos, en la pregunta de una fiscal de Valparaíso aparezca el tema tratado de esa manera, y que el presidente de la República diga que él no leyó un documento así, pero que sabe que existía, porque el ministro Espina algo le dijo, y entonces él le dio instrucciones de que lo mandara a la fiscalía. Yo ahí terminé de convencerme que en realidad la ineptitud política del jefe del Estado es máxima, en el sentido de que enviar a la fiscalía un documento de ese orden es de una cortedad de visión y de una falta eh, de posición respecto a lo que son los deberes constitucionales del presidente de la República, donde uno central junto a la cuestión de orden público es la dimensión de seguridad exterior.
que se resuelva enviando a fiscalía, cuando sabemos que Fiscalía cierra miles y miles de investigaciones y procedimientos año a año, en los cuales definen no perseverar, sabiendo que existe una actitud garantista en nuestro derecho procesal actual, etcétera, etcétera. Es decir, a mí, si hubiera sido asesor del presidente de la República, cualquiera, independientemente si es una persona de centro, derecha o de izquierda, por lo menos habría hecho alguna reunión sobre la materia o habría tomado ciertas decisiones, como por ejemplo citar a los embajadores de Cuba y de Venezuela, como por ejemplo revisar todos los papeles de inmigración y extranjería, etc. O sea, esto lo resuelve la Fiscalía. Es prácticamente como la actitud de Donoto con la venta del sofá para evitar el adulterio de su mujer. O sea, de un infantilismo político de máxima gravedad, a mi forma de ver. Sí, además que lo que hemos podido averiguar, e incluso la misma fiscal también cita, otro informe más que es de la ANI, de la Agencia Nacional de Inteligencia. El tema que preocupa de esto son las consecuencias que tendría si nos hiciéramos cargo de que esta hipótesis es real, como lo hace la fiscal. Supongamos que nosotros no nos vamos a hacer cargo, simplemente vamos a hablar de que es una hipótesis. Yo prefiero mantenerme ahí por ahora. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está diciendo que la calidad de las pruebas, la calidad probatoria es muy baja y por eso es que no se puede avanzar en esto. Sin embargo, parece que para el fiscal no existe ese problema, ¿no? Y por eso mucha gente no quiso hablar de este tema. Pero si nosotros tomásemos esta hipótesis como algo real, tendríamos que, punto uno, esto demostraría que hubo una insurrección orquestada desde fuera con gente de adentro. Punto dos, sería una declaración de guerra de Cuba y Venezuela hacia Chile. Punto tres, tendríamos que ver que hay traidores a la patria y por lo tanto iniciar juicios militares. Punto 4. Si esto fuese, ¿no es cierto?, cierto, habría que anular la convención constituyente, que es lo que se orquestó desde acá, porque en mayo de ese mismo año solo un 3% de los chilenos en la encuesta CEP consideraba importante una reforma constitucional. O sea, evidentemente aquí se instaló un relato desde los medios de comunicación que habría que preguntarse también en qué medida estarían implicados en una situación como esta, ¿no es cierto? Y de los juicios marciales también habría que llevar algunos de ellos, habría que romper relaciones con Venezuela y con Cuba. En el fondo se podrían seguir muchas consecuencias gravísimas si es que esto no fuese solo una hipótesis. ¿Qué te parece a ti este escenario ficticio que nos estamos imaginando acá? Yo concuerdo con ese listado. Habría que agregar las decisiones de carácter diplomática como hipótesis, ¿no? La expulsión de los embajadores de Venezuela y la ruptura de relaciones diplomáticas, la queja ante la Organización de Estados Americanos, la queja ante la Organización de Naciones Unidas, etcétera, etcétera, etcétera. A mí, personalmente, lo que más duele al recordar esos hechos en esta hipótesis, que a mí me parece una hipótesis bastante real, es que la capital de Chile nunca había sido atacada de esa manera por un ejército extranjero. En la monarquía hubo un intento el 11 de septiembre de 1541 y fue la defensa de Santiago hecha por una mujer, Inés de Suárez. Nunca más ocurrió algo así. Durante la República, nunca un ejército extranjero hizo algo como lo que se hizo el 18 o el 19 de octubre y en los días posteriores. Yo me acuerdo de haber estado viendo televisión un día hacia las 3 de la tarde que mostraban Plaza Italia y el periodista relataba cómo un camión Tolva dio la vuelta a la plaza y vació unos contenidos de unas piedras gigantescas que luego fueron usadas contra carabineros. Meses después salió en algunos de los diarios que había sido expulsado un joven venezolano de 19, 20 o 21 años, que era el que conducía ese camión. Entonces, si uno revisa información en detalle el día que se escriba la historia de esto, no solo a través de análisis e hipótesis, sino que de pruebas reales, nos vamos efectivamente a encontrar que aquí hubo mano extranjera, etc. Ahora, en el tema de la Convención Constitucional hay que tener presente que la idea es del presidente de la República y del ministro Blumer. Hay un libro que es muy interesante del senador Jaime Quintana, que era presidente del Senado en ese momento,
que se publicó al aniversario del 18O, primer aniversario del 18O, en que dice que ya el día viernes 8, me parece que es de noviembre, el ministro Blumel le abrió conversación sobre la posibilidad de una nueva constitución o una reforma constitucional. Y todos recordamos que esta iniciativa el presidente la comunica al país el 12 de noviembre, martes 12 de noviembre, cuando se esperaba por una cadena de televisión y radio hacia las 8:30 o 9 de la noche, y resulta que ocurrió bastantes minutos después esa cadena nacional y el discurso que todos esperábamos, que era la declaración de estado de sitio. Y cuando digo esto, amigos de izquierda, estaban esperando la formalización del estado de sitio de verdad, o del estado de emergencia de verdad, y nos encontramos con que el presidente de la República habla de la razón, de la fuerza, de la fuerza de la razón, y al final dice que él ha estado en su escritorio y ha pensado y ha dicho, y esto lo repitió como relato en la reunión de ICARE del mes de enero 2020, que optó por la razón. Y la razón sería una nueva constitución hecha a través de un mecanismo que a mí personalmente, yo ya estoy viejo y miro las cosas con la distancia de la edad. Eh, Aquí el principio fundamental de la representación democrática, que es una persona, un voto, fue alterado en las bases de esta convención constitucional. Fue alterado con la imposición de la cuestión de género, que me parece ridícula desde el momento en que a mí personalmente no me molestaría que el 100% de los constituyentes fueran mujeres si es que son los mejores constitucionalistas. Como tampoco me admiraría que el 100% fueran hombres si es que son los mejores constitucionalistas. Pero esto del 50-50 no se sostiene a la larga, y probablemente los resultados de este proceso constituyente van a confirmar eso, en el sentido de que esta va a ser probablemente una constitución muy similar al experimento de O'Higgins del 1818, al experimento de O'Higgins de 1822, al experimento de Gaña de 1823, al experimento federal de Infante de 1826, o la gran reforma constitucional de 1828, que no es otra cosa básicamente que la Pepa de 1812 de Cádiz, que a su vez es traducción española de la francesa de 1793, que en teoría es la base de todo el derecho público chileno, pero que en realidad duró muy poco tiempo de aplicación, algunos meses simplemente, porque sus sostenedores principales cometieron la aberración de nombrar presidente de la República a una persona que no había tenido ni la primera ni la segunda mayoría. Vale decir, los propios autores llegan a extremar el uso y la aplicación de sus textos constitucionales, produciendo finalmente su fracaso. Porque la verdad es que en Chile ha habido constituciones que han durado décadas, todas con problemas. La de 1833, con revoluciones el 51, el 57, el 91. La de 1925, con la estampida comunista del año 48 que sufrió González Videla y que significó la dictación de defensa de la democracia, que 9 años más tarde le cambiaron nombre por Ley de Seguridad del Estado, que hasta el día de hoy se aplica. O lo que fue la destrucción del sistema económico productivo y distributivo del país entre el 70 y el 73, con la política económica que manejaron, ojo, los comunistas, no los socialistas. Todos esos experimentos tenían en común. Finalmente la Constitución del 80, pues, que ha regido desde 1980, va a tener 40 años ya de vigencia, con la mayor cantidad de reformas que ha habido. Entonces, yo creo que esta constitución más bien va a estar en el grupo de esas constituciones ilusorias, fantásticas, digamos, que son más bien declaraciones de principio, expresiones de ideales que no son políticamente viables o que representan a una minoría, etcétera, etcétera.
Ahora, desde esa perspectiva, porque hablaste del abuso del texto constitucional en pos de, en el caso que mencionaste, instalar un presidente sin ni primera ni segunda mayoría, sin embargo, acá lo que uno ve, ya por las dinámicas que está tomando esto, y lo mencionaste, es que se quebró con el principio una persona, un voto, y no solamente respecto de la paridad de género, que al final le costó 11 constituyentes mujeres a los elegidos, ¿no es cierto? Si quieres decirlo así, las mujeres perdieron 11 constituyentes, sino que lo que es igual de grave es ahora la división que hay entre razas en Chile, ¿no? Razas superiores que entonces tienen que recibir ingresos más altos y tener mayor representación solamente por su pasado histórico, digamos. A ver, Guille ya lo habla, ¿no? Sobre la violencia, él habla de que estamos en una época de donde quien tiene el gobierno político es aquel que logra hegemonizar el victimismo, ¿sí? Víctima más víctima es finalmente la que gobierna sobre las mentes y los corazones de los ciudadanos. Y nosotros estamos en ese motivismo político que evidentemente no conduce a ninguna otra parte que a la radicalización de los privilegios, porque en eso terminamos. Y ahí está el tema, porque acá de lo que se trata, uno cuando lee la Constitución tramposa o cuando lees el otro modelo, etcétera, acá de lo que se trata es de un quiebre de cierta supuesta estructura de privilegios que estaría dada por el funcionamiento espontáneo del mercado y también algunas colusiones que debieron de haberse trabajado digamos, realmente haber llegado a su penalización. Pero en general por un libre mercado que no establece criterios de justicia del tipo de igualdad que prefieren ciertos sectores de izquierda, de los que sabemos que esa igualdad lo que termina es con unos mucho más desiguales que otros. Poca gente es más rica de lo que llegó a ser Fidel Castro, digamos, ¿no es cierto? Entonces, a mí me encantaría compartir la hipótesis contigo de que va a salir una especie como de manifiesto de buena fe, donde podríamos aspirar al paraíso terrenal, breve, con algunos esquemas básicos, pero de lo que se está hablando acá es de la destrucción del sistema subsidiario, es de una renovación de todo lo que entendemos bajo el paraguas del Código de Aguas, que le va a otorgar el privilegio al burócrata de turno de ser corrompido para renovar los derechos de agua, y así y además la afectación del derecho de propiedad, que como bien lamentablemente hoy día se impulsa incluso desde sectores religiosos, que están abrazados del Estado garantista, ¿no es cierto? Y el Estado garantista ya lo que hace es garantizar a costa de quienes tienen algo el supuesto acceso a derechos sociales, supuestos derechos sociales de otros. Entonces, ahora la hipótesis de que esta sea una constitución más bien, más que de cuentos de hadas y en espera de Aladino, ¿no? Que vamos a frotar la lámpara y saldrá el paraíso. En el supuesto que fuese una constitución francamente de corte socialista duro, tipo la que se ha instalado en Venezuela. ¿Cómo ves tú el desarrollo? Porque nosotros no somos tan ricos como Venezuela, y su implementación, entendiendo cómo funcionan las instituciones hoy día, ejecutivo, legislativo, judicial, y que esto no va a ser un presidencialismo, sino que más bien un parlamentarismo muy probablemente. Yo miro a otra perspectiva, ¿eh? Yo creo que en las categorías clásicas de formas de gobierno, nosotros lo que estamos viviendo ya es una oligarquía. Vale decir, es un conjunto de dirigentes y movimientos y partidos políticos que se sienten poderosos como para hacer cualquier cosa, que han mantenido inhibidos a ciertos sectores con cargo a la agenda de derechos humanos del gobierno militar. Y esto en los tribunales de justicia, en los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Y que por lo tanto han podido actuar a sus anchas en el ejercicio oligárquico del poder, hasta llegar a definiciones que a mí me parecen francamente extremas, como es, por ejemplo, el tratamiento de los llamados pueblos originarios en la misma convención constituyente, porque ¿para qué estamos con leceras? Yo creo que todo el que tiene un putito de sangre chilena, yo la tengo antigua, tenemos sangre indígena. Y si aplicamos los conocimientos más actuales de genética, hay que recordar que en América no hubo población original. Lo más antiguo que se ha logrado detectar hasta hoy día es Monteverde, que son más o menos 14 a 15 mil años antes de Cristo.
y que toda esa presencia humana que se demora desde el norte, sea Canadá, sea Groenlandia, en llegar hasta la Patagonia más o menos lo hacen en 2000 años. Se supone que algunos miles de años antes, pocos miles de años antes que lo de Monteverde. Y que por lo tanto fueron oleadas migratorias, como ocurrió con la población desde África, de todos los continentes, en más o menos un poco más de 1 millón de años atrás, etcétera. De manera que no hay pueblos originarios, son migraciones. Nadie tiene derecho por la simple ocupación a definirse como pueblo originario y propietario de esta tierra. Es más, yo diría que de los llamados pueblos originarios que en Chile se hablan, son una parte de ellos, los del norte, pertenecían a divisiones administrativas anteriores, incluso al Tahuantinsuyo, y que fueron parte del Imperio Inca en el siglo XV y que fueron parte de divisiones administrativas que corresponden hoy a Bolivia o al Perú, antes que a Chile. La chilena es reciente de la Guerra del Pacífico en adelante y de los tratados de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Y si avanzamos un poquito más allá, el trato que el pueblo mapuche, que no es de los primeros en llegar, sino que de los bastante tardíos en llegar, dieron a otras poblaciones indígenas, es impresionante. Eh, por el rigor y por la dureza. Y si vamos ya al momento clave de nuestra historia, hay que pensar que entre Colón 1492 y Valdivia 1541 hay apenas 49 años, ¿no? En que la presencia española se da acá y por primera vez se puede hablar de Chile como un proyecto político. Quienes habían intentado hacerlo y no les había resultado completamente fue el Imperio Inca. Hay que recordar que el Maule y el Biobío fueron líneas de frontera sur del Imperio Inca, sobre todo el Maule, y fueron desde el dato de los incas que Chile fue un proyecto fallido para Almagro y afortunado para Valdivia. Hay una carta maravillosa de Valdivia, 1552, a Felipe II, cuando todavía no se sabía acá que asumía plenamente como rey, en que en ese imperio donde nunca se ponía el sol, Chile pasó por primera vez a tener entidad estatal, pues. Y esa entidad estatal se logró por la presencia española, no por ninguno de los trabajos indígenas previos. Chile pasó a ser un proyecto político que tenía una connotación en la geopolítica del siglo XVI por el control del paso entre Mar del Norte y Mar del Sur, vale decir el Estrecho Magallanes, y porque eso iba a permitir tener acceso a las especias, que decía Valdivia, a la especiería, que era la materia sustancial del comercio exterior de la época. Entonces, Chile existe como proyecto político desde el siglo XVI. Hubo una resistencia al poder español de parte de algunas tribus mapuches, no de todas. Y los españoles, que son mis antepasados y los tuyos y de cualquier chileno, sufrieron mucho también. Hay miles y miles de mujeres blancas, entre comillas, que fueron cautivas por parte de los mapuches y nadie habla de esas deudas históricas. Lo que estamos viviendo en esa materia es la consecuencia de unos 50 años de profesores chilenos y extranjeros que se han dado el lujo de repetir todo el buen salvaje de la literatura política e histórica griega antigua, en considerar que aquellos que viven en estado de naturaleza son per se buenos, o sea, una especie de visión rusoniana que ha facilitado toda esta locura que se está viviendo y que no tiene buen pronóstico porque no tiene fundamentos históricos reales. En este contexto, el proyecto de un Estado plurinacional, que claramente lo impulsa la gran mayoría de los constituyentes, porque una cosa es impulsar, las 97 de los 155 están en contra de la inversión extranjera, lo que nosotros sabemos lo que eso significa, ¿no? Pero eso uno puede decir, bueno, la necesidad tiene cara de hereje. Cuando sea necesario van a tener que hacerse los lesos si es que ponen esa disposición en la Constitución. Así que tampoco sé si va a ser un tema, digamos, propio de una Carta Magna. Pero lo que sí el Estado plurinacional, que es una forma de balcanizar y de responder a la demanda de una nación indigenista, que no sé si lo recuerdas, pero lo impulsaron mucho Chávez con Evo Morales en su época. Y la nación indigenista hoy día no es otra cosa que en realidad una narcodictadura. Sí, ahora
a mí el tema tiene... A ver, yo tengo sangre indígena y no es un tema que me complique para nada. La tengo hasta medida con estudios de genética. Así que el tema no me significa complicaciones de nada y me encanta saber que tengo antecedentes sanguíneos indígenas y que mi ADN está condicionado por eso. Lo encuentro fantástico. Pero con el mismo realismo también digo que por lo menos nadie hasta ahora ha intentado apropiarse del nombre de Chile, que según los estudios es un nombre quechua, el lugar o el espacio o el país del frío, refiriéndose principalmente en la penetración inca a la fuerza de la zona de la Concagua, Chile, hablaban los quechuas. Entonces, a partir de ahí uno tiene que revisar en realidad el padre Valle, Alonso Valle, dice, publicando su histórica relación del Reino de Chile en 1640 aproximadamente en Roma, que ya entonces él, antes de partir desde Chile, se había dado cuenta que los indígenas de la zona central ya habían perdido su lengua original y habían adoptado el castellano y hablaban bien el castellano y pensaban en castellano y rezaban en castellano y se relacionaban en castellano. Yo voy mucho al Paraguay hace mucho tiempo, pues tengo clientes allá. Y los clientes allá hablan todo el yopará, que es una mezcla entre el castellano y el guaraní, y que lo aprenden no en la escuela, aunque la Constitución dice que el Paraguay es un país bilingüe, pero desde mucho antes de la Constitución, que es de 1992 o 1993, todos aprendían en la cocina, porque las niñeras, las cocineras eran guaraníes, y esos pueblos se llevan bien. No hay necesidad de normas constitucionales, ni de banderas especiales, ni de ninguna cosa, como para vivir con la naturalidad de la sociabilidad humana común y corriente de cada día el tema. Es que Yo por eso, tengo un abuelo que hablaba mapudungún, porque se había criado en Traillén, y uno lo miraba y era un irlandés puro, o un galés puro, porque era de sangre galesa o irlandesa. Entonces, hay un esfuerzo por producir con artificialidad una realidad que no se ajusta y por lo tanto, si de eso va a depender las normativas jurídicas, esas normativas jurídicas más temprano que tarde se van a caer solas. sí. Solas. Ahora hay un Eh, voluntarismo político que ha sido característico desde que se hizo la reforma procesal penal, ¿no? Con el marco del Estado garantista y esta, digámoslo en términos nietzscheanos, transvaloración, este inmoralismo, ¿m? En que el sí. victimario se transforma en la víctima, en que se invierten los dineros estatales en la defensa del victimario y a la víctima se la abandona simplemente a su suerte, lo que ha pasado en la macrozona sur, primera vez que vemos que se critique al Estado en un fallo de los Luxinger-Mackay, ¿no? Que salió ahora en que por falta de prestación de servicios del Estado se condena al Estado a indemnizar a la familia con un cierto monto. Sin embargo, nosotros sabemos que va a ser muy difícil que esto se pueda replicar en otros casos donde no terminan, que no sean tan dramáticos en términos publicitarios, pero que sí lo son en términos de sufrimiento humano. Y hoy día todo lo que tiene que ver con una causa que puede tener justas reivindicaciones en ciertos términos, está siendo utilizado por el narcoterrorismo. Nosotros sabemos que Berkhoff ni Marchant son apellidos especialmente mapuches, ni mucho menos, ¿no es cierto? Entonces, y sin embargo, ahí hay una red entre, eso ya lo mostró el computador de Raúl Reyes, ex vicepresidente de la FARC, ¿no es cierto?, cuando murió, en que estaban claros las redes entre la CAM y agrupaciones como esas con la FARC y lo que han hecho para entrenarse, y todo esto va de la mano de una garra de Maduro, uno lo podría decir en el sentido de que la mezcla narcotráfico, causa indigenista, socialismo del siglo XXI es como casi una sombra que ha caído sobre Latinoamérica.
¿Cómo ves tú ese avance? Porque parte de nuestros constituyentes hoy día con más voz y a los que se les da más tribuna están asociados también a esta realidad en particular, donde hay mucha gente silenciada, muchas víctimas que no tienen ningún amparo y el Estado de Derecho fallido hoy día quiere condenarlas más encima con una ley de armas a ni siquiera poder practicar la autodefensa. Yo creo que el Estado en general ha perdido mucho poder en la zona de Araucanía y ha dejado de tener sintonía con la enorme mayoría de la población mapuche, que hay que recordarlo históricamente fue monárquica para la guerra de la independencia y luego en el apoyo a la República comienza poco a poco a integrarse a las actividades nacionales y a integrarse bien con profesionales, con burócratas estatales, con gente de las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque son un pueblo ordenado y disciplinado. Yo creo que esta clase política le daría terror hacer un plebiscito en Araucanía y pedirle a la opinión al pueblo mapuche real, porque hoy en día y desde hace muchas décadas es la única región donde la derecha gana. Por lo tanto, los indígenas votan a la derecha, los mapuches votan a la derecha. Entonces se prefiere el diálogo con algunos pocos personajillos que se arrogan la pertenencia al mundo de la cultura, al mundo de los medios, en definitiva a la comunicación, a la publicidad y también a la propaganda, para sostenerse en funciones como esta. Veía hace pocas horas una declaración de la señora Loncón de que el cristianismo era una religión colonizadora. Esa mujer está juzgando desde su posición ideológica, no está rescatando la historia real. Yo encontré fantástica que ella hiciera esa declaración, porque a ver si la Compañía de Jesús mira en su análisis crítico de la realidad actual, entonces ¿en qué queda el padre Valdivia? ¿En qué queda la línea de la frontera? ¿En qué quedan los sacerdotes que fueron quemados? ¿En qué quedan las reducciones que fueron destruidas? Como lo han sido destruidas por razones religiosas, la evangélica o las católicas romanas, ahora en los últimos 10, 15, 20 años. Entonces, yo creo que se puede sostener una hipótesis falsa de interpretación de la realidad por un tiempo, pero no todo el tiempo. Se puede convencer a una parte del pueblo, pero no a todo el pueblo. Y en ese sentido, tengo una mirada más lenta desde la historia que lo que ocurre en la política. Pero estos excesos, como los que estamos viendo, van a tener mal fin. Como lo tuvieron las tonteras constitucionales de O'Higgins el 1822, o la locura moralista de Gaña el 23, o las leyes federales de Infante el 26. Eh, A mí me encantaría que hubiera un régimen parlamentario, porque disfruto viendo las sesiones del Parlamento inglés, ¿no? Unas interpelaciones normales y no estos faramayas, espectáculos francamente ridículos de los diputados interpelando a los ministros en Chile. ¿Por qué? Porque en Chile no hay tradición de sistema parlamentario. Por lo tanto, esto no se va a sostener. A mí me encanta la Quinta República Francesa, entre otras porque fue un proyecto ideado por el general de Gaulle y luego reinterpretado por Mitterrand. Pero hay que tener las neuronas y hay que tener los esqueletos de Gaulle y de Mitterrand para llevar adelante una Quinta República, que así todo ha tenido problemas. Basta mirar lo que está pasando con Macron o con sus precedentes presidentes, con Sarkozy, etc. Para entender de que no es tan fácil encontrar una vía de gobernabilidad estable que genere condiciones para que el país prospere. Porque si la gente termina asociando la ausencia de prosperidad con un orden político determinado, esa oligarquía, tarde o temprano, cae. Claro, Yo en ese sentido soy boliviano total y soy herodotiano total. O sea,
Sí, el problema es qué es lo que sigue a la caída de esa oligarquía, porque normalmente lo que sigue es una tiranía, la demagogia, ¿no es cierto? La demagogia primero y luego la tiranía, y en Mira, ese sí, mira, según sí, Bolivia. estamos viviendo, oye, el 18 fue una oclocracia dirigida, a continuación de una demagogia de los partidos políticos en el Parlamento. La gente no se da cuenta de lo que ha pasado. Hace 2 meses atrás el presidente del PS llamaba a la presidenta de la DC para decirle que no va más y que no hay marcha atrás. Y horas después se quedan colgados sin firma en el CERVEL y tienen que volver a rearmar una especie de primaria voluntaria entre Maldonado, que todos sabemos que va a perder, entre Narváez, que todos sabemos que no ha marcado nada, y entra una Proboste que ha tenido que deshacerse de rincón en el medio del camino. O sea, todos son modos oligárquicos que no respetan la voluntad popular. Después de la oligarquía que se manifiesta en demagogia y autocracia, viene la monarquía de nuevo, pues. En ese sentido, cuando uno analiza, porque yo también soy bastante boliviana, digamos, pero no por eso tengo muchas esperanzas de que sea una buena monarquía, por decirlo de alguna manera, ¿no? Creo que eso depende de qué es lo que hay en ese momento, cómo se configura el mapa político. En ese sentido Sí, tenemos pero una presidencial por delante, donde el sector de la derecha se enfrenta a dos opciones. Una opción es votar por una persona de centro, centro-izquierda, que es Sebastián Sichel, sensato, razonable, con buenas ideas, pero tiene varias ideas que no están ancladas, digamos, a la defensa de los principios republicanos o de la libertad, que sí defiende a alguien más bien conservador, pero muy libertario, como José Antonio Kast. Y en ese sentido, por lo que viene, porque un poco cuando a mí me preguntan, yo digo la clásica ya cliché frase de que a veces los árboles no dejan ver el bosque y que uno para analizar qué es lo que va a hacer en algo en particular tiene que primero ver cuál es el escenario. Si el escenario es que de la oclocracia nosotros vamos a pasar a una monarquía, entonces ya no es tan relevante, o sí, te lo pregunto, qué tipo de presidente puede haber en términos, sobre todo si, aunque dure poco tiempo, se instala un régimen parlamentario en que el presidente pasa a ser, digamos, una figura decorativa. Y en cambio, si es que, porque se le pide, incluso algunos dicen que José Antonio tendría que bajarse por amor a la patria, prácticamente invocando el opuesto de por qué él se está, está haciendo el esfuerzo que hace. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? ¿El voto estratégico para evitar que salga una Proboste o un Boric tiene un efecto positivo en el marco boliviano que lo estábamos hablando o más bien debiésemos de analizar otros aspectos? mira, yo miro los datos del 2009, del 2013 y del 2017 en presidenciales, porque creo que hasta entonces los presidentes ya habían sido elegidos casi históricamente. Del 90 al 94 iba a haber un presidente demócrata cristiano. Frei hijo tenía que ser presidente después de ese primer presidente que fue Elwin. Lagos tenía que tener su primera opción y las sorpresas comienzan a ocurrir en el 2006 con Bachelet. Hay algunos que sostienen que la otra candidata posible era Soledad Alvear. El curso de la historia de Chile habría sido muy distinto si Soledad Alvear hubiera sido presidenta, pero fue Bachelet. Y después, en 2009, 2013 y el 2017, pasa lo siguiente. Salvo el fenómeno Bachelet, que es una cuestión personal de ella, que es su liderazgo carismático, que a mi forma de ver ya está gastado. Los años se han hecho cargo de ella. Ella parece estar feliz en Ginebra y ha demostrado mucha rigidez cuando se trata de verificar qué pasa con los derechos humanos en Venezuela o qué pasa con los derechos humanos en Cuba. En cambio, cuando se trata de Chile o de cualquier gobierno en que está la derecha o la centro derecha gobernando, ella actúa con una elasticidad total. No es creíble. En cambio, ¿qué pasó el 2009-2017? En primera vuelta, en que se vota primera vuelta presidencial y se elige el Parlamento, la izquierda saca una gran votación, gana el Parlamento, y 30 días después el pueblo se da vuelta y vota por un presidente de la derecha. Ese es el problema, eso no se va a resolver a fines de este año, eso va a seguir subsistiendo.
Si gana Sichel, van a tratar la izquierda de hacer imposible ese gobierno, como hicieron el de Piñera. Piñera tiene sus responsabilidades, ¿eh? Piñera tiene sus ineptitudes. El día que mañana que se escriba la historia, ¿qué es lo que va a haber dejado para la historia de Chile Piñera? ¿Qué ley? ¿Qué fomento? ¿Qué...? Nada, absolutamente nada. Al contrario, sobre todo la cuenta de este periodo, 2018-2022, va a ser muy dolorosa para él. La gente no se da cuenta que en el análisis, en la relación matemática de positivos y negativos, Piñera partió con 2,6 a favor. Un año después, antes del 18, ya estaba en 0,8, 0,9. Y en la introducción del 18 estaba con 0,6, 0,7. Y después llegó a estar a 0,07, 0,08. Y ya con suerte hoy día anda en 0,25, 0,30. Pero no solo su oposición, él mismo y sus ministros no tuvieron actitud política para manejar las cosas de otro orden. Entonces, pasa eso. En primera vuelta la derecha pierde, gana la izquierda muchos votos, estoy hablando de millones de votos, y en la segunda vuelta siempre tiende a ganar la derecha. Si gana Sichel, que es lo más probable, es más probable que gane Sichel que Boric. Yo creo que Proboste va a llegar en tercer lugar. La gobernabilidad va a ser muy difícil. Yo creo que el espíritu oligárquico que está reinando en los partidos va a continuar, van a seguir desgastando el tema. Y su primera crisis política la va a tener el nuevo gobierno cuando se venza el plazo sin que la Constitución esté lista, en el mes de junio. Y va a quedar 3 meses y después van a dar más meses. Van a querer dar más meses, digo. ¿Por qué? Porque el trabajo no lo han hecho, porque se está haciendo evidente que hay una cocina de abogados, sean constituyentes o sean asesores, que son los que en definitiva van a terminar haciendo la Constitución, o la más triste realidad de por qué los regímenes políticos se corrompen en términos biológicos. Uno diría ético, pero me voy a ceñir a Polibio, biológicamente. Porque hay muchos constituyentes que nunca han tenido el estatus económico y social que tienen ahora. Y esa gente va a la izquierda. Entonces van a querer mantener la Constitución, esta convención, como una especie de órgano paralelo a la Cámara de Diputados, a la Asamblea General o a lo que sea. Yo no me encanta el régimen semipresidencial, pero datos prácticos, ¿dónde va a tener su oficina el primer ministro? ¿La Moneda? Pues el régimen semipresidencial en Francia, el presidente de la República tiene poderes muy grandes, desde luego el poder sobre la bomba atómica, desde luego la gestión de una diplomacia en medio de Europa, que tiene 1000 años de tradición histórica. Hablemos, desde Carlos Magno en adelante, Francia pasa a ser importante en la política exterior, por simplificar, ¿no? Entonces, la identidad, la cultura y la educación nacional, las Fuerzas Armadas. Nosotros aquí, yo estoy esperando que se pongan a discutir los temas de fondo. Ni siquiera la cuestión de derechos sociales, si ya los tienen claritos ya. Pero ¿qué van a hacer cuando lleguen al Banco Central, a Fuerzas Armadas, a Poder Judicial? O sea, a mí la Yo sinceramente creo que, sí. yo creo que la oligarquización que se marca en la pulverización del sistema y de los poderes, en que surge, veamos cómo está dividida la izquierda simplemente, veamos cómo está dividida la derecha. Entonces, y con otra realidad que es dramática, y que es la abstención. Muchos dicen, no, siempre votan 7 millones, entonces ¿para qué nos fijamos en la abstención? No, porque resulta que cuando la inscripción era obligatoria y el voto obligatorio, se inscribían y votaban eso. Pero resulta que si la misma cantidad ocurre cuando la inscripción es automáticamente hecha por el Estado y además el voto es voluntario y sigue votando lo mismo, la verdad las cosas es que en el voto
apruebo ganó el 50 y putito más por ciento, y en la elección de los constituyentes votó el 41%, y en la de gobernadores votó un 16%. Me puedo equivocar en Mm. números chicos, pero la línea gruesa de tendencia es esa, la abstención es muy alta. Entonces, a mí lo que me impresiona es ver cómo la clase política no piensa que hay un electorado que tiene derecho a votar y que no vota. Ellos, por definición legal, dijeron que los votos válidos se contaban entre los que eran emitidos y punto, digamos, y válidamente emitidos y punto. Entonces, se olvidan de los que no votaron, se olvidan de los que votaron en blanco, se olvidan de los que votaron en negro, de los que anularon, bla, 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 bla. Una clase política que no ve eso no tiene visión de largo plazo, porque yo creo que lo que están haciendo es agotar estructuralmente la paciencia de la ciudadanía. Ahora, cuando eso sucede, hay las versiones clásicas de las explosiones son guerras civiles, son intervenciones militares, son quiebres dramáticos en que aparece, como pasó en el caso de Chávez, ¿no es cierto?, un personaje que termina capitalizando todo el descontento y entonces instalando una nueva élite, una nueva oligarquía, digamos, porque al final es como la ley de hierro, ¿no?, de las Sí, oligarquías. sí, sí, de acuerdo. En la historia de Chile nos dice que son intervenciones militares, Claro. por regla general, y excepcionalmente guerras civiles, y que ocurren solo cuando hay división de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden y Seguridad. Yo no veo que eso... Mm. Ahora, yo tampoco lo veo, sin embargo, uno entonces se pregunta dónde estaría en el caso del agotamiento final, que no vemos que se vaya a demorar mucho. Ya le inyectaron 120 mil millones de dólares a esta economía en un año y medio extra, obviamente que hay mucha gente que todavía no siente, no ha visto su refrigerador vacío, esa gente se pone a votar cuando se enfrenta a sus problemas. El tema es que, y esta es otra, la tercera hipótesis que quería compartir contigo, yo supongo que mi ignorancia en la tecnología no irá a hacer que se acabe y se agote nuestra entrevista porque la tenía hasta la 1, pero si no te mando otro link en caso de que nos quedemos pendientes con la respuesta. Eh, Sí, Porque la pregunta del sector es esa, la pregunta del sector es, bueno, tal cual, yo también comparto contigo que a Sichel va a ser muy difícil que lo dejen gobernar. El Estado está capturado, el aparato estatal, fuertemente por, digamos, operadores políticos que Bachelet también, con el 50% de lo que recaudó extra con la reforma tributaria, se dedicó a rellenar el Estado de operadores políticos que juegan en contra de cualquier posibilidad de gobierno que no sea estrictamente socialista. Y socialista, ojalá más hacia la izquierda todavía, lo que uno entiende por socialista hoy día. Entonces la gente está pensando del sector centro-derecha, derecha, bueno, si no votamos por Sichel y votamos por José Antonio, por ejemplo, corremos el riesgo de que salga una Proboste o que salga un Boric. En mi percepción, como también soy boliviana, para quienes no sepan de nuestros telepensantes, Polibio diseñó de alguna forma o interpretó la realidad un ciclo de regímenes políticos que se van agotando y se van reemplazando entre sí. Y dentro de ese ciclo, si nosotros lo vemos de esa manera, hemos pasado ahora, estamos entrando en la oclocracia o estamos por ahí donde quienes gobiernan son los vándalos. Yo les he traído análisis de gente que participó en la Revolución Bolivariana, donde se plantea que el actor principal del cambio de eje dado por el capitalismo, el maldito capitalismo, es el vándalo, y así tal cual se lo dice. Entonces, después de esa oclocracia, lo que vendría, como bien hemos conversado con Francisco Javier, es una monarquía, pero monarquía que a veces también podría ser una tiranía, dependiendo de hacia dónde van las fichas. Y en ese sentido, la votación de presidente, esto de que se exija que José Antonio no se presente siendo el único candidato de derecha, porque eso hay que decirlo, es verdad, hasta Sebastián dice que él no es candidato de derecha, tiene una connotación simbólica muy fuerte y podría significar una imposibilidad de ver un camino distinto del de una tiranía de izquierda, sino que uno democrático que recupere la república. ¿Qué opinas tú de esa hipótesis, Francisco Javier? me acordé de José Antonio Primo de Rivera, pues, en el sentido que la opción política práctica de corto plazo para Kast es no insistir en la candidatura presidencial a cambio de tener 3, 4, 5 diputados. Entonces,
políticamente, desde el punto de vista de ser parte de la clase política, de actuar dentro del sistema, ¿qué le conviene ser? ¿Candidato presidencial que pierde, que no pasa a la segunda vuelta? pero que tiene ¿O la un líder, plataforma para seguir o un defendiendo las líder ideas. o un líder político que tiene 4 o 5 diputados y que por lo tanto puede actuar dentro del Parlamento? Porque mientras no se rompa el sistema constitucional, el Parlamento va a ser el lugar donde se toman las decisiones. Esa es la opción. Es que Yo parece que esa no es personalmente la preferiría. opción, porque si Chile y Chile Vamos no están dispuestos, sobre todo de Chile Vamos y Renovación Nacional, a hacer un pacto con José Antonio. Entonces ni siquiera esa sería la opción. Y hoy día ya José Antonio tiene su pacto con Social Cristiano, ¿no es cierto? Entonces, Entonces quiere decir que la oligarquización ya salió de la izquierda y está en plena derecha y es parte del proceso simplemente. mm. Pero tú le Ya, dirías a ya, la gente entonces que use el voto estratégico y para evitar un Boric se vaya con mira, una persona de centro yo a mis izquierda. 67 años, decidí no votar más, porque voté con mucho desagrado por Piñera en el 2017, me costó peleas familiares, peleas con amigos, etcétera, etcétera, y no quiero hacerme más parte de eso, francamente. O sea, ojalá haya un gobierno que ayude a Chile a incrementar el progreso que tenía, a ampliar las redes sociales de acceso a la prosperidad, que mejorara la educación pública, etcétera. Eh, Temo que muera antes de que eso ocurra, Pero para que porque eso ocurra nosotros, y el aquí ya proceso voy. de descomposición política es demasiado grande. Sí, donde comienza, y esta es la cuarta hipótesis ya última que me gustaría le diéramos una vuelta en la medida que no se nos corte la reunión, es el Sí. proceso de descomposición. Uno podría verlo, comienza cuando con la llegada a la democracia se politiza en tribunales todo lo que tenga que ver con temas de derechos humanos asociados al régimen militar. Clara Charansky misma dijo en algún momento, y creo que le costó no ser nunca una persona con un cargo importante en algún gobierno de Bachelet, siendo que tanto chillaban por la paridad de género, y resulta que a una de las mujeres más brillantes, si no la más, de este país nunca le dieron un espacio, y ella habló en su minuto de que esto de no aplicar la ley de amnistía y que la ley del péndulo era un tema muy complejo y que el Estado de Derecho tenía que ser respetado con independencia. Incluso uno lo puede ver en países como Uruguay, que hicieron un referéndum, ¿no? Plebiscitaron si empezar con juicio o no. En Brasil, donde se golpeó la mesa fuertemente de parte de quienes estaban dentro de los mandos, altos mandos de las Fuerzas Armadas, cuando se intentó avanzar en esta dirección, y con eso se cerró el tema. Y lo que uno ve hasta el día de hoy es que hay jueces que reconocen abiertamente prevaricar, es decir, no cumplir con su función y simplemente tomar decisiones en pos de no de las pruebas que están presentadas ni de las leyes que están aprobadas, sino que simplemente de su preferencia política. Y esto ha ido avanzando al punto de que hoy día justamente el Poder Judicial, y esta es una hipótesis mía en toda Latinoamérica, el tema de los golpes de Estado tiene que ver con la falla telúrica que produce un Poder Judicial cuando es capturado por la corrupción o cuando se corrompe definitivamente. ¿Cómo ves tú esa hipótesis de que quizás el origen de todo esto ha sido una politización de tribunales que ha ido avanzando, digamos, en la corrupción de las demás instituciones, y esto a partir de los casos de derechos humanos del régimen militar? Sí, yo creo que es una causa, pero tengo varios puntos de vista por experiencia, ¿eh? Yo soy abogado, nunca he ejercido la profesión. Una vez alegué un recurso de protección en la Corte de Apelaciones, me pidieron hacerlo, lo hice más casi por experimentar qué ocurría con la lógica y la dinámica del alegato. Me llamaron la atención por leer una parte del alegato, tenía que saberlo de memoria. Y siempre me llamaba la atención esa realidad del Poder Judicial. Lo viví en carne propia a propósito del juicio por mis declaraciones a la revista Que Pasa sobre consumo de drogas en la clase política, y específicamente en el Parlamento y específicamente cocaína. Yo soy el único ciudadano en toda la historia de la República que ha tenido un requerimiento por ley de seguridad del Estado simultáneo del Senado y de la Cámara de Diputados.
Fui condenado en primera instancia, absuelto por unanimidad en segunda instancia, con votos redactados y por el ministro Carlos Cerda, que es el mismo que me había llamado la atención por leer, según él, una parte del alegato en aquel recurso de protección. Y cuando llegó la causa suprema, pasó que la verdad es que el Senado estaba más preocupado de esa causa que la Cámara de Diputados. Había una cierta inquina del presidente del Senado de entonces respecto a mí, y que se había manifestado en el hecho de que no se había pedido que no se me diera la libertad por ser un peligro para la sociedad durante la realización del procedimiento. Y, y el Senado fue de queja, no teniendo derecho a hacerlo. La Corte Suprema, en un gesto de cortesía hacia el Senado, operó con la queja de oficio, anuló la sentencia que me exculpaba de segunda instancia y dictó una sentencia de reemplazo. La sentencia de reemplazo la redactó el ministro Correa Bulo, que pocos meses después fue precisamente destituido por vínculos en el tema de causas relativas al narcotráfico. Y, pero lo más notable de todo esto es que mi padre, que también era abogado y creía en el derecho, vio toda su vida en el derecho, yo siempre tuve problemas de diferencia de opiniones, con un profesor de quien fui ayudante de investigación y que me marcó mucho mi formación política y constitucional, como don José Luis Sea, porque él decía que yo tenía una visión muy sociológica del derecho. Mi padre fue a visitar al presidente La Sala, que me condenó finalmente en la Corte Suprema, y ese ministro, el ministro Dávila, le dijo a mi padre 48 horas antes de las vistas de la causa que me iban a tener que condenar, pero que me iban a rebajar los días de condena, porque si yo quería el día de mañana ser candidato o cualquier cosa así no tenía tope, y además iban a anular la multa que yo debía pagar por haber dañado el honor del Congreso, que en aquel momento eran del orden de los 95.000 pesos. Digamos, ¿no? Eso es lo que de acuerdo a la ley valía el honor del Congreso. Entonces, yo efectivamente tengo muy poca certidumbre de que no sean algunos jueces de repente sensibles al poder político, o hagan justicia en nombre del Estado, pero llevándose por sus ideas personales. Yo creo que la no aplicación de ley de amnistía del 78, que sí se ha aplicado a miles y miles de personas de izquierda, no se haya aplicado a ningún funcionario de las Fuerzas Armadas o a las Fuerzas de Orden y Seguridad. Creo que es impresentable, transcurrido ya más de 30 años, en los 90, insistir en aquel razonamiento jurídico que sustenta la hipótesis del secuestro permanente. Eh, eh, pero también tengo que decir que creo que ahí hubo una falta de perspicacia, una falta de análisis y una ausencia de lucidez en el equipo político del año 89, que en el marco de la entrega de poder conforme a la Constitución no miró bien este aspecto, porque era previsible. Yo era embajador en la Santa Sede cuando fui convidado en agosto del 89 por los obispos de Chile a comer solo con ellos, y en que me plantearon en un mensaje que, según ellos, provenía de don Patricio Elwin, en que alertaba que este iba a ser el problema más delicado que enfrentaría el general Pinochet, y que el gobierno militar hizo nada sobre esta materia. ¿Por dónde podrían haber ido las soluciones? Probablemente alguna norma jurídica sobre la interpretación, sobre la aplicación, algo que hubiera revelado que había cierta inquietud acerca del tema. A Edwin no le quedó otra opción que llamar a la Comisión de Verdad y Reconciliación, y la verdad de las cosas es que hay un grupo de abogados de izquierda que se ha preocupado de mantener esta llama viva hasta el día de hoy.
siguiendo aquella vieja consigna de no hay perdón ni hay olvido. Y que hacen cosas como, por ejemplo, citan a declarar a una persona en calidad de testigo, pero el tribunal la convoca en calidad de imputado y le hacen 120 preguntas. Pero si la persona que es preguntada mira con atención, en realidad son 30 preguntas, que luego se reordenan y entonces son de la 31 a la 60, de la 61 a la 90 y de la 91 a la 120. ¿Con qué objetivo? Tratar de encontrar contradicciones, etcétera, etcétera, y así seguir el procedimiento. Yo en una ocasión tuve que ir a declarar en un caso en el cual yo francamente no tenía la más mínima idea ni información de lo que me estaban preguntando, pero después me enteré, y esto hace muy pocos años atrás, por abogados de derechos humanos, que había toda una maniobra para tratar de meter a la cárcel a gente civil del gobierno militar, porque esto sería como la finalización de toda esta puesta en escena de los temas de derechos humanos que ha producido un profundo dolor no solo en las víctimas, sino que también a veces y muchas veces en los victimarios, constituyendo una situación de objetiva injusticia, tanto el acto inicial como el acto posterior. Y ahí muy probablemente la estatua de la justicia efectivamente mantiene un velo sobre sus ojos. Si cambia el clima político, lo más probable es que cambie, como siempre ha ocurrido, esa sensibilidad de los magistrados, ¿no? Y no solo en la historia de Chile, ¿no? Sí, eso lo sabemos, cuando en definitiva el narcotráfico llega a los jardines de la gente que hoy día se siente intocable, cuando la víctima es uno y el victimario es el que sale libre, pero le tocó a uno que era el periodista o que era el juez o lo que sea. Cuando esto se empieza a masificar y ya hay una crisis en el aparato productivo importante y se genera un caos general, entonces las personas empiezan a recobrar el sentido común. Probablemente ahí Sí, nos olvidemos del lenguaje inclusivo y nos olvidemos de varias otras exquisiteces intelectuales, si es que uno quiere hablar mal de la intelectualidad, que se pueden dar en un país donde todavía hay abundancia y que sigue siendo el centro de atracción de ciertas olas migratorias, que lamentablemente muchas de las cuales cuando llegan acá no se encuentran con lo que esperaba. Yo estuve el fin de semana dándome vueltas por el centro de Santiago, hace tiempo que no iba, evidentemente, y realmente el panorama es triste, la cantidad de gente que vive en carpas bajo plásticos en el parque forestal y en distintas zonas. Es impresionante quienes defienden la inmigración sin absolutamente ninguna razonabilidad, sí con corazón, pero no con una razonabilidad, son gente cruel y despiadada, que está prometiendo un paraíso donde no lo hay. Y así es como tenemos hoy día nuestros inquisidores que levantan su dedo indicando el mal moral en todos los demás, cuando ellos todo lo que están avanzando es la destrucción de nuestro país. Bueno, gracias Francisco Javier por esta súper interesante entrevista que sin duda nos va a seguir alimentando las posibilidades de pensar fuera de lo que son los medios tradicionales, que como tú bien remarcaste, y quedan tantos temas por conversar y en los que profundizar, se ha ido tejiendo un relato hegemónico, prácticamente sin sombras ni luces, sin perspectivas, sin posibilidades de darle a la gente las herramientas para que desarrolle su propio pensamiento, si aquí cada quien puede, ¿no es cierto?, ir por el lado que quiera, mientras sea dentro del marco de la democracia y el respeto a las instituciones. Y así es que desde estos canales alternativos es que hoy día estamos pensando juntos, avanzando, y yo sí creo que habiendo unas Fuerzas Armadas tan desmoralizadas como están, producto de todos estos casos, en cómo se ha llevado la situación de las violaciones a los derechos humanos, y yo trabajé incluso en un fondo en el Museo de la Memoria, o sea, soy una persona que me ha interesado mucho este tema mucho tiempo, y creo que hoy día hay una desmoralización muy fuerte, y por lo tanto la opción va a ser civil.
Y dentro de eso necesitamos, de ahí es que necesitamos algunas figuras o personajes, y por eso es que yo me abandero ahí en una posición, sí, firme y clara, ¿no es cierto?, en que no desaparezcan las ideas que defienden la república, la división de los tres poderes del Estado, la libertad y la soberanía de nuestra nación respecto a lo que son las agendas 2030, los poderes internacionales, etcétera. Lo demás queda para la vida personal de cada quien en sus convicciones, más conservador, más liberal. Eso con un Estado chico no es un problema, el problema es, como diría Nietzsche, el Estado cultural, ¿cierto? Sí, mira, yo cada vez que veo algunas de estas cosas que desmoralizan en la política cada día, releo las cartas de Valdivia, cuando especialmente esa en que explica al emperador Carlos V qué es lo que ha hecho él en Chile. He sido agrimensor, he sido soldado, he sido marino, he sido carpintero, Chile se armó desde la nada, fue la idea de gente que tenía una cultura determinada, que afortunadamente estaba el cristianismo entre sus creencias fundamentales, que hizo de Chile un proyecto político. Eso no se va a perder. Y leo también a Portales, que fue quien dio forma, en definitiva, a una república que después de la independencia no atinaba a ordenarse. Y siempre volvemos a esas columnas vertebrales. Y ahora también vamos a volver a esas columnas vertebrales y yo creo, sinceramente, que personas que juran dar la vida por su país, si es necesario, tienen un peso ético y moral más fuerte que los que no lo hacen. También estoy de acuerdo con eso. Y dentro de ellos hay gente, civiles y no civiles también, pero hay un amplio espectro. Así es. Efectivamente. Francisco Javier, muchas gracias por la entrevista, muy interesante. Ojalá podamos volver a conversar luego, porque habían temas también en que esto es una conversación general, de ahí uno puede ir, ¿no es cierto?, trabajando como joya cada una de las cosas, y es lo que viene la constituyente. Volver a la historia para recobrar la esperanza, eso lo recomendaba Tocqueville, Sí. lo recomienda Hannah Arendt, Sí, pues. y yo espero que la deconstrucción que están haciendo a nivel incluso biológico de lo que es la heterosexualidad, etcétera, no nos impida encontrar en la historia la luz para proyectar un mejor futuro. Muchas gracias, Francisco Javier. De acuerdo. Que tengas un muy buen día y gracias por estar aquí en la esfera pública. Un abrazo, gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación.